Capítulo 20. El señor Collins no tuvo mucho tiempo para disfrutar a solas de su éxito en el amor, pues la señora Bennet, que se había demorado en el vestíbulo para no perderse el final de la entrevista, en cuanto vio que Elizabeth abría la puerta y pasaba corriendo por su lado en dirección a la escalera, entró en la salida del desayuno y felicitó efusivamente al primo de su marido, además de a sí misma, por la feliz perspectiva de que su parentesco fuera a ser más cercano. El señor Collins recibió y devolvió las felicitaciones con idéntico placer, y se apresuró a contarle los detalles de la entrevista, cuyo resultado le parecía muy satisfactorio, ya que las negativas de su prima se debían naturalmente a su tímida modestia y a la genuina delicadeza de su carácter. Esta información, sin embargo, alarmó a la señora Bennet. También le habría gustado creer que su hija pretendía dar alas al señor Collins rechazando su propuesta, pero no se atrevió a hacerlo y no pudo evitar decirlo. Pero tenga la seguridad, señor Collins, añadió, de que Lizzie entrará en razón. Hablaré inmediatamente con ella. Es una muchacha muy necia y testaruda, que no sabe lo que le conviene, pero yo me encargaré de que lo sepa. Perdone que la interrumpa, señora, dijo el señor Collins, pero si Elizabeth es necia y testaruda, no sé si resultará la mujer ideal para un hombre en mi situación, que, como es lógico, busca la felicidad en el matrimonio. Por consiguiente, si insiste de veras en no casarse conmigo, tal vez sea mejor no forzarla a cambiar de opinión, porque, con semejantes defectos, no creo que pudiera hacerme feliz. Me ha malinterpretado usted por completo, señor Collins, exclamó la señora Bennet alarmada. Lizzie solo es testaruda en esta clase de asuntos. En todo lo demás es la muchacha más adorable del mundo. Hablaré directamente con el señor Bennet y enseguida se arreglará todo, estoy segura. Sin darle tiempo a contestar, salió corriendo en busca de su marido. Oh, señor Bennet, gritó al entrar en la biblioteca, te necesitamos ahora mismo. Menudo alboroto. Tienes que venir y decirle a Lizzie que se case con el señor Collins, porque ella se niega a hacerlo, y si no te das prisa, tu primo cambiará de idea y no la querrá por esposa. El señor Bennet levantó los ojos del libro y los fijó en su rostro con una expresión de indiferencia, que no se alteró lo más mínimo al escucharlo. No tengo el placer de entenderte, dijo, cuando la señora Bennet hubo terminado. ¿De qué estás hablando? Del señor Collins y de Lizzie. Lizzie asegura que no se casará con el señor Collins, y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie. ¿Y qué puedo hacer yo? Parece una situación desesperada. Habla con Lizzie, dile que insistes en que se case con él. Llámala, tendrá que oír mi opinión. La señora Bennet tocó la campanilla para que enviaran a la señorita Elizabeth a la biblioteca. Ven aquí, hija mía, dijo su padre cuando ésta apareció. Te he mandado llamar por un asunto importante. Tengo entendido que el señor Collins te ha hecho una propuesta de matrimonio. ¿Es eso cierto? Elizabeth le respondió que sí. Bien, prosiguió el señor Bennet. ¿Y tú la has rechazado? En efecto, señor. Bien, ahora vayamos al grano. Tu madre insiste en que la aceptes. ¿No es así, señora Bennet? Sí, de lo contrario no volveré a verla jamás. Me temo que estás ante una triste disyuntiva, Elizabeth. A partir de hoy, te convertirás en una extraña para uno de tus padres. Tu madre no volverá a verte si no te casas con el señor Collins, y yo no volveré a verte si te casas con él. Elizabeth no pudo sino sonreír ante semejante conclusión después de aquel comienzo, pero la señora Bennet, que creía contar con el apoyo de su marido, se sintió muy decepcionada. ¿Qué pretendes decir con eso, señor Bennet? Me prometiste que insistirías en que se casara con su primo. Querida, respondió su marido, he de pedirte dos pequeños favores. Primero, que respetes mi opinión sobre este asunto, y segundo, que respetes mi biblioteca. Me gustaría quedarme solo en ella lo antes posible. Pese a la decepción que le había causado su marido, la señora Bennet no dio su brazo a torcer. Habló con Elizabeth una y otra vez, alternando halagos y amenazas. Intentó conseguir el apoyo de Jane, pero ésta, con la mayor dulzura, se negó a intervenir, y Elizabeth respondió a los ataques de su madre unas veces con seriedad y otras con regocijo, y, aunque el tono cambiara, su determinación era la misma. El señor Collins, entretanto, reflexionaba a solas sobre lo ocurrido. Tenía demasiado buen concepto de sí mismo para comprender por qué lo rechazaba su prima, y aunque su orgullo estuviera herido, ese era su único sufrimiento. Su afecto por Elizabeth era completamente imaginario, y la posibilidad de que fueran ciertos los reproches que le dirigía su madre le impedían sentirse afligida.
Mientras reinaba toda aquella confusión en la familia, apareció Charlotte Lucas para pasar el día con ellos. Lidia la recibió en el vestíbulo y corriendo a su encuentro le dijo en voz baja: Me alegro de que hayas venido. Nos estamos divirtiendo tanto. ¿Sabes lo que ha pasado esta mañana? El señor Collins se ha declarado a Lizzie y ella le ha dado calabazas. Antes de que Charlotte tuviera apenas tiempo de contestar, se unió a ellas Kitty, deseosa de darle la misma noticia, y en cuanto entraron en la salita del desayuno, donde la señora Bennet se encontraba sola, ésta empezó a hablar del asunto, solicitando la compasión de la señorita Lucas y rogándole que convenciera a su amiga Lizzie para que se amoldara a los deseos de toda la familia. Te suplico que me ayudes, mi querida señorita Lucas, añadió con tristeza, porque nadie se pone de mi parte, nadie me secunda, son tan crueles conmigo, a nadie le preocupan mis pobres nervios. Charlotte se libró de responder gracias a la entrada de Jane y Elizabeth. Aquí la tienes, continuó la señora Bennet, como si no pasara nada, y mostrando tan poco apego a su familia como si viviéramos en York. Lo único que quiere es salirse con la suya. Pero escúchame bien, Lizzie. Si piensas rechazar así todas las propuestas de matrimonio, acabarás soltera, y no tengo la menor idea de quién va a mantenerte cuando tu padre se muera. Yo no podré hacerlo, te lo advierto. A partir de hoy he acabado contigo. Te dije en la biblioteca, como sabes, que jamás volvería a hablar contigo, y no faltaré a mi palabra. No es ningún placer para mí hablar con una hija tan desobediente. Bueno, lo cierto es que no me gusta demasiado hablar con nadie. Las personas que como yo padecen de los nervios no tienen muchas ganas de hablar. Nadie imagina mi sufrimiento. Pero siempre ha sido igual. Si uno no se queja, nadie le compadece. Sus hijas dejaron que se desahogara en silencio, conscientes de que cualquier intento de razonar con ella o de consolarla solo aumentaría su irritación. Así que continuó hablando sin que nadie la interrumpiera hasta que apareció el señor Collins, que entró en la habitación con un aire más solemne del habitual. Al verlo, la señora Bennet dijo a las jóvenes: Y ahora insisto en que todos os calléis y nos dejéis tener una pequeña conversación al señor Collins y a mí. Elizabeth abandonó silenciosamente la habitación, y Jane y Kitty la siguieron, pero Lidia no se movió, decidida a escuchar cuanto pudiera. Charlotte, retenida al principio por la cortesía del señor Collins, que le preguntó con todo detalle por ella y por el resto de su familia, y después, por una ligera curiosidad, prefirió acercarse a la ventana y simular que no les oía. La señora Bennet inició con aire compungido la proyectada conversación. Oh, señor Collins. Mi querida señora, respondió él, será mejor que no volvamos a hablar de este asunto. Estoy muy lejos, agregó en un tono que reflejaba su desagrado, de sentirme ofendido por el comportamiento de su hija. Todos tenemos el deber de resignarnos ante lo inevitable, y sobre todo un joven como yo, que ha tenido la fortuna de ascender tan pronto en su profesión, y yo espero haberme resignado. Tal vez me haya ayudado cierto sentimiento de duda sobre mi felicidad en el caso de que mi hermosa prima me hubiera honrado con su mano, pues he observado a menudo que la resignación nunca es tan completa como cuando la dicha negada empieza a perder valor en nuestros ojos. Confío en que no me considere poco respetuoso con su familia, mi querida señora, al renunciar a mis pretensiones de alcanzar el favor de su hija, sin la formalidad de pedirles a usted y al señor Bennet que utilicen su autoridad para interceder por mí. Temo que mi conducta puede ser reprobable por haber aceptado que me rechacen los labios de su hija en lugar de los suyos. Pero todos cometemos errores. Y lo cierto es que mis intenciones han sido siempre buenas. Mi propósito era conseguir una amable compañera, sin olvidar nunca el provecho que esto supondría para su familia. Y si mi conducta ha sido reprensible, le ruego en este preciso instante que me disculpe.